Buenas tardes, ministra. Gracias por venir a la entrevista. Aunque hay más casuísticas, pero ¿han actualizado el decreto de creación de universidades por lo que está pasando en Madrid? Muy probablemente entendemos que la lideresa intelectual de este proceso de privatización que se está viendo en términos generales, pero muy concretamente aquí en la Comunidad de Madrid, podríamos decir que es Isabel Díaz Ayuso, o quizás es la que con más descaro lo está haciendo, y entonces hemos entendido que sí, que hay que poner freno, no solo a esa proliferación de universidades privadas con baja calidad, que incluso con el informe contrario del Consejo de Política Universitaria se aprueban, sino también con el maltrato a la pública. En definitiva, es una doble vía que lleva a la privatización del sistema universitario y, por tanto, que va en detrimento de lo que para nosotros es un ascensor social y un bien público, que es la universidad. Lleva el PSOE 7 años, creo, gobernando ya. El decreto de Castells tiene 4 años. ¿Han tardado mucho en actualizarlo, visto que el decreto de Castells no logró el objetivo que buscaba? El decreto de Castells establecía una serie de condiciones y había 5 años para que aquellas universidades que ya estaban dadas de alta o creadas se adaptaran, de manera que a la vez vamos a entrar al mismo tiempo poniendo estas restricciones para la creación de nuevas y supervisando y examinando a las que ya estaban en marcha y que por tanto tendrán que cumplir también los requisitos que se establecieron en el año 2021. Claro, pero se lleva tiempo viendo que la moratoria, ¿no? Mucha gente, como Ramió, por ejemplo, que estuvo el otro día en el acto que hicieron, dice que el problema ya está creado, que ahora puede evitarse que crezca a futuro, pero que por lo menos una parte de un problema está creado ya. ¿No cree que han tardado demasiado? Mire, yo creo que el principal problema, y de hecho desde hace 2 semanas que el presidente del Gobierno presentó esta modificación del Real Decreto, que fue la modificación del Real Decreto para endurecer los criterios para creación de nuevas universidades, pero nosotros también presentamos un fortalecimiento de la única universidad pública que existe en nuestro país que tiene competencia solamente y exclusivamente estatal, que es la UNED, con un incremento de las transferencias del 35%. Predicamos con el ejemplo. En realidad, lo que se está notando, o yo estoy notando un cierto tufillo clasista con todos aquellos que están en contra de este Real Decreto, ¿no? Entendemos que hay pues, una parte del espectro político en nuestro país, la derecha, muy concretamente el Partido Popular, que entiende que las universidades deberían seguir siendo aquella universidad o aquel modelo universitario de unas élites. A mí me gusta recordar que yo nací en el 1980 y había 800.000 estudiantes en aquel momento. Ahora mismo estamos en la cifra histórica de estudiantes universitarios con 1.800.000. Y hasta aquí, en esos 44 años, hemos llegado por la incorporación más claramente de la mujer a la universidad y de los hijos y las hijas de la clase trabajadora. De manera que ese crecimiento de la población universitaria tiene que ir acompañado de un crecimiento también de la universidad. Oferta y demanda deben estar cruzados. Y lo que hemos visto es que en los últimos 25 años no se ha creado ninguna universidad pública, pero hay 26 universidades privadas más. En los últimos 10 años la matrícula en la pública solo ha crecido un 2%, pero en la privada un 117%, y que ahora mismo el 30% del alumnado universitario está en la privada, que es el doble de lo que ocurre en Alemania. De manera que ha habido un momento en que se ha roto pues esa tendencia que había en nuestro país de crecimiento del sistema universitario público que acompañaba a la comunidad educativa y a los estudiantes para tener una oferta y una demanda que al cruzarse pues fuera un sistema eficiente y suficiente, ¿no?
Esto no está ocurriendo y tenemos que tomar medidas, pero en el fondo de todo hay un debate muchísimo más profundo, que es qué está pasando en las comunidades autónomas, que es donde se compete, donde tienen la competencia en universidades, que están maltratando a la universidad pública y sin embargo están aprobando creación de universidades privadas. Y aquí pues el máximo ejemplo es Madrid, ¿no? Donde hay 6 universidades públicas, pero hay 13 universidades privadas, y donde las universidades públicas están pues, asfixiadas, lo dicen sus rectores, lo dicen pues, los alumnos, lo dicen sus profesores. Y bueno, es que esto es democracia, tenemos los gobiernos que tenemos y la gente tendrá que saber que cuando apuesta por un gobierno está pasando lo que está pasando. Y aquí en la Comunidad de Madrid está ocurriendo ese proceso de privatización en la educación, en la sanidad y también en la universidad pública. Inevitablemente va a llegar un momento en el que haya universidades privadas que incumplan la normativa, que se haya pasado el plazo para que se adapten y que entonces, en teoría, tendrán que dejar de ser universidades y ser lo que quieran ser, pero no universidades. ¿Confían que los gobiernos regionales, los mismos que han aprobado esas universidades sin cumplir con los criterios inicialmente, los van a cerrar? Yo tengo que confiar en que en un sistema democrático se cumplen las normas y se cumplen las leyes, y por tanto tengo que confiar en que las comunidades autónomas harán lo que dice la Constitución que tienen que hacer y que por tanto son el órgano de supervisión de las universidades y harán cumplir la norma. Si no, nosotros tendremos que también vigilar a esos gobiernos autónomos. ¿El Ministerio tiene margen de maniobra para entrar ahí? No, de momento hemos elevado el debate y yo creo que está bien que la ciudadanía sepa lo que pasa, lo que le corresponde a cada uno en su ámbito competencial, porque esto de las competencias a veces es complicado para el ciudadano. Yo siempre me pongo en la mente de mi madre, esto lo entiende, ¿no? ¿Entiende mi madre que habiendo un ministerio de universidades, quién es el que crea o no crea una universidad? Pues bueno, hemos abierto el debate y creo que la gente debe participar de los asuntos que son importantes y relevantes como país. Y desde luego a mí me parece que el sistema universitario en nuestro país es importante que forme parte de las tertulias de las familias y que la gente, que en definitiva en algún momento de la vida, a través de tu hijo, de tu hija, de tu sobrino, de tu sobrina, de tu nieto, de tu nieta, vas a tener una cierta proximidad con el mundo universitario, que las familias sepan que ahora mismo lo que está pretendiendo el Gobierno de España es que el sistema sea capaz de garantizar que, sea cual sea el esfuerzo que tu familia va a dedicar a ese título universitario, por poco que sea, si tu hijo tiene una beca y vive en casa y por poco gasto que tenga, o si tiene que pagar una matrícula en una universidad pública, tiene que hacer un coste de entre 600 y 1.000 euros, o si tiene que hacerlo en una privada y al año te vas a gastar entre 6.000 y 10.000 euros, que sepa al menos que de vuelta se le está devolviendo un título universitario que cumple con los criterios y los estándares de calidad que exige este país. No sé si es viable, si en algún momento se plantearon durante el proceso de elaboración del decreto, porque últimamente hablando con varias personas me dicen el problema realmente, que creo que esto el gobierno lo comparte, no son todas las privadas obviamente, sino específicamente algunas concretas y sobre todo las que tienen ánimo de lucro. ¿Se plantearon en algún momento establecer que una universidad pudiera no tener ánimo de lucro como elemento para ser una universidad? Sí, en el fondo lo que pretende este Real Decreto precisamente es que se considere el concepto de universidad como un bien público y no como un bien de mercado. En definitiva, para nosotros un título universitario detrás tiene que llevar no solo la docencia y la calidad de la docencia que se está impartiendo y el conocimiento que está adquiriendo ese estudiante, sino que además tiene que haber una transferencia de conocimiento por parte de un docente
que además es investigador. Ese es el sistema universitario que tenemos en nuestro país, que los profesores universitarios además son investigadores, de manera que transfieren y trasladan parte de su conocimiento investigador y la metodología también bueno, pues a los estudiantes y además esa función social y vertebradora que tienen también las universidades. Eso, cuando una universidad es prácticamente pues, un garaje que ha abierto la persiana, que expide títulos muchas veces directamente online, donde detrás no hay un grupo de profesores, de docentes, no hay investigación y directamente es un negocio, también corre el peligro de que el día que no sea rentable se cierra el negocio y punto, ¿no? Por tanto, por eso, en torno a lo que es el concepto de la universidad, nosotros imponemos una serie de condiciones. Pero, de nuevo, vuelvo a que el debate en profundidad que tenemos que tener es qué se espera de los gobernantes, de cada uno. Mire, yo he sido alcaldesa, ahora soy ministra, saben ustedes que soy secretaria general del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, aspiro a tener responsabilidades en un gobierno autonómico y entiendo en qué esfera competencial está cada una de las obligaciones y a quién le corresponde cada una de las obligaciones a cumplir de cara al ciudadano. Eso el ciudadano pues es difícil que lo conozca, pero nosotros estamos elevando ese debate para que, en definitiva, la gente sepa que hay algunos que defendemos la universidad pública porque nos creemos ese ascensor social y hay otros que básicamente pues, consideran que solo merecen ser estudiantes universitarios pues, una parte de la sociedad. Ya que ha mencionado las universidades online, ¿por qué las han cambiado, si queremos, el ámbito de aprobación al Congreso? ¿Creen que es un coladero, que por ahí se estaban colando proyectos especialmente flojos? Y de esta manera consideramos que una universidad que imparte el 80% de su docencia de manera online tiene ámbito estatal. Pero entonces no les preocupa especialmente los proyectos online que se están aprobando últimamente. Bueno, nos preocupa todo, pero sobre todo lo que nos preocupa es lo que yo le decía anteriormente. Lo que nos preocupa es que es muy fácil y muy cómodo para un gobierno autonómico asfixiar a la pública, no crecer en matrícula y en oferta en la universidad pública y dejar proliferar la universidad privada. Porque en definitiva, al final, además lo disfrazan de libertad educativa, ¿no? Que se puede elegir, que un estudiante puede elegir o estudiar en la pública o en la privada y que al final la oferta es 2 y 2 suman 4. Pero no es cierto, porque al final si un estudiante no tiene suficiente plaza en la pública, si no hay suficiente plaza en la pública y se siente obligado a ir a la privada para estudiar, cursar los estudios que quiere cursar, teniendo incluso una nota buenísima, pero claro, la nota de corte cada vez es más alta porque cada vez hay menos oferta para la suficiente demanda, no hay libertad educativa en realidad, te están obligando a ir a la privada, te están obligando o nos están obligando, como en otras circunstancias, como por ejemplo en la sanidad en la Comunidad de Madrid, te obligan a acabar yendo a la privada porque han maltratado y han infrafinanciado y por tanto han infradotado el servicio público y acaban obligando a familias normales, medias, a tener que sacar un préstamo para que su hijo estudie. Y perdone, pero yo considero que eso es un paso atrás gigantesco, porque es devolver la universidad a quien se la puede pagar o a quien tiene el bolsillo suficiente para pagarla. Y ese es el fondo del debate. ¿Eso lo vamos a poder arreglar desde el Gobierno de España? Probablemente no, pero vamos a ser capaces de dibujar un escenario en el que la gente sepa que nosotros, que el Gobierno de España está en contra del maltrato a la pública y la proliferación
de la universidad privada, precisamente porque consideramos que forma parte del mismo plan. Voy a ir acabando, que mi parte, que tenemos que hablar de ciencia también, pero ya que menciona esto, claro, porque es que al final la familia dice, vale, yo quiero estudiar, no tengo plaza en la pública porque me he quedado fuera. El gobierno, lo único que es único, entrecomillado, que está haciendo es quitar plazas de lo privado, eventualmente, y entonces, ¿yo qué hago? Y no sé un poco cuál es, porque el decreto apuesta por restringir o limitar o encauzar un poco la oferta privada, pero claro, como dice, no puede realmente obligar a las comunidades a abrir más plazas en sus universidades. Entonces, ¿proponen algo en esta línea? Bueno, sí, de hecho usted sabe que hemos propuesto y hemos aumentado un 35% el presupuesto de la UNED y nosotros vamos a crear 7.000 nuevas plazas, 7.000 nuevas plazas en la UNED, que es la Universidad a Distancia, 5.000 para másteres habilitantes, porque a día de hoy se produce la circunstancia de que tú puedes graduarte en tu universidad, en una universidad pública, de una determinada titulación y una determinada profesión, pero para ejercer esa profesión necesitas cursar un máster habilitante y que ni siquiera en tu universidad puedes cursarlo, ni siquiera en la propia universidad en la que has cursado esa titulación. Y eso, discúlpeme que lo diga, yo creo que es un plan clarísimo de privatización de la universidad, porque acabas abocado a tener que pasar sí o sí por la universidad privada, aunque seas el mejor de tu clase, no hay oferta. Y creo que es un debate y una circunstancia que había que aflorarla y que había que señalarla. Y mire, el fin último, en política todo se arregla de una manera, que es a través de la democracia. Todo se arregla de una manera, que es a través de la democracia. El gobierno de Pedro Sánchez, usted me decía, llevamos 7 años gobernando. En estos 7 años hemos transferido 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas. Un 50% más que con el gobierno de Rajoy a las comunidades autónomas. Un 50%. Y sin embargo, este año las transferencias entre la comunidad autónoma y sus universidades públicas aquí en Madrid solo han aumentado un 4%. Un 4%. Por tanto, ¿en qué está priorizando los gobiernos autonómicos esas transferencias de más y ese dinero de más que están recibiendo por parte del Gobierno de España? Y le pongo otro ejemplo. El Gobierno de España ha decidido poner en marcha un plan para mejorar la capacidad de nuestro país de habilitar o de profesionalizar a médicos y sanitarios en nuestro país. Y hemos puesto en marcha un plan en el que solo este año se está financiando por parte del Gobierno de España 1.500 plazas para estudiantes de medicina en nuestro país. Y ahí se han cogido todas las comunidades autónomas, porque el dinero era finalista, pero ha tenido que entrar el Gobierno de España con dinero finalista para que se crearan 1.500 plazas de medicina en nuestro país. ¿Por qué no lo han hecho las comunidades autónomas? Es que esa es la pregunta. Porque si no, oiga, si lo que estamos diciendo es que está fallando el sistema autonómico y que los gobiernos autonómicos no están dedicando el dinero que reciben de todos los españoles para poner en marcha sistemas públicos de calidad, ese es otro debate. Pero desde luego nosotros como gobierno haremos hasta donde podamos, pero también señalaremos la inacción de aquellos que, teniendo las competencias, no las están ejerciendo. Buenas tardes, ministra, gracias por atendernos. Vamos a hablar del tema, claro, el shock mundial que está sufriendo pues todo el planeta a consecuencia de la política arancelaria y de los recortes de la administración Trump. En el ámbito de la investigación estamos constatando que hay un nivel de incertidumbre grandísimo entre los científicos, también entre los científicos europeos y españoles. ¿Qué impacto puede tener y que están constatando desde el Ministerio en el sistema de investigación española esta cantidad de terremotos y de falta de fondos de un sistema tan potente como el estadounidense? Bueno, desde luego yo creo que a día de hoy lo que se entiende es que hay
hay dos caminos o dos enfoques o casi dos mundos paralelos, ¿no? Aquellos que buscan el progreso y el avance a través de la evidencia científica. Hablo un progreso de manera generalizada, hablo de la propia democracia o el negacionismo, ¿no? Y tenemos que tener muy claro si estamos en uno de los caminos o en el otro. Y nuestro país, ciertamente, sobre todo este gobierno, ¿no? El presidente Sánchez, a nadie se le escapa que es un presidente muy marcado, porque el inicio de su gobierno pues fue precisamente una pandemia, ¿no? Una crisis a nivel global que hubo que hacer frente y que se podían elegir caminos diferentes. Podíamos haber elegido el negacionismo, pero elegimos el progreso y el avance desde la ciencia. Y de hecho también elegimos entre dos recetas, la receta neoliberal de salida de la crisis financiera que se había utilizado tanto en España como en Europa en la crisis anterior, o la movilización de recursos públicos precisamente para favorecer pues, ese motor de transformación de los sectores económicos y convertirnos en un país con una mayor autonomía estratégica. Y sin duda ha funcionado, esta receta ha funcionado mejor. Yo quiero trasladar que somos el segundo país de Europa que más recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha dedicado a la ciencia, el segundo. Y desde luego este momento es el momento de mayor inversión en ciencia de nuestro país, de toda la historia. Vemos con preocupación lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En realidad, a mí me parece, incluso si me permite, me parece más estúpido que inteligente, ¿no? No apostar por un sector científico tan importante como el que ha conseguido reclutar Estados Unidos, pero lo cierto es que están despreciando ese talento pero se ha científico. notado la onda expansiva. ¿Hay alguna consecuencia? Por ejemplo, las cartas que están enviando algunas instituciones científicas europeas en el sentido de presionando para que no se sigan determinadas políticas de diversidad. ¿Esto ha llegado aquí a alguna institución científica bajo el paraguas del Ministerio? No, para nosotros, y se lo decía antes, hay dos caminos, el del progreso y el del avance a través de la ciencia, que es profundamente y defiende los valores democráticos. De hecho, el Gobierno de España ha puesto en marcha una campaña, ustedes lo saben, para hacer frente a los aranceles estadounidenses, que dice: nuestros valores no se venden, el resto todo. Y hay productores, hay agricultores, hay empresas. Es que estamos ahora mismo ante una dicotomía de si tenemos, o algunos dicen que tenemos que renunciar a nuestros valores para entrar en el juego. Pero mi pregunta es si han notado la presión, más concretamente, o sea, si ya hay alguna consecuencia concreta de este recorte y esta presión que está haciendo el gobierno Trump contra el resto de instituciones. Mire, yo creo que lo que nos está fortaleciendo a nosotros o está situándonos es como un país donde se respeta la democracia, se respetan los valores, y somos ahora mismo un país más atractivo para los científicos y las científicas de lo que éramos antes de la administración Trump. En ese sentido, en el Consejo de Ministros anunciaron la convocatoria del programa ATRAE, con el foco especialmente puesto en los investigadores estadounidenses, incluso con un incentivo económico. ¿Cuántos investigadores estadounidenses tienen en mente captar con este sistema? No sabemos si van a ser estadounidenses. Nosotros con este programa, que sería la tercera convocatoria, pero es verdad que con esta hemos redoblado la ambición, sale con un 50% más de financiación que la del año pasado y además con un compromiso a 3 años, estamos hablando por tanto de 135 millones de euros. Es una convocatoria muy competitiva en la que se presentan muchas solicitudes y además de muy alto nivel. Es para científicos que están dentro del 10% de los mejores científicos cada uno en sus áreas, y lo que buscamos
es reclutar a los mejores, y a nadie se le escapa que ahora mismo hay muchos científicos que o bien son de Estados Unidos o bien están trabajando en Estados Unidos y que buscan un nuevo país en el que hacer su ciencia. De hecho, ya en las 2 ediciones anteriores, el 50% de los científicos que han venido a nuestro país provenían o de Estados Unidos o de Reino Unido. Y entendemos que ahora mismo, además con ese incentivo que hemos puesto de 200.000 euros más para aquellos que provienen de Estados Unidos, vamos a conseguir que muchos de ellos se presenten desde Estados Unidos y, por tanto, ese capital humano, tener nosotros la oportunidad de recibirlos en nuestro país e incorporarlos a nuestra comunidad científica. Ha habido algunas reacciones en redes sociales y comentarios incluso de nuestros lectores que entendían un poco como un agravio el hecho de que se aporte ahora dinero a investigadores estadounidenses cuando algunas situaciones de los investigadores de aquí no terminan de ser las óptimas. ¿Qué les diría a esas personas respecto a este plan en concreto? Bueno, el plan lleva 3 años en marcha, esta será la 3ª edición. Siempre ha pretendido o el retorno o la atracción de o aquellos que se fueron, que son españoles, que están en grandes instituciones de ciencia haciendo ciencia, o la venida por primera vez de científicos de primer nivel. En nuestro país, los científicos de primer nivel también tienen la capacidad de ser contratados a través del contrato de investigador distinguido, y yo invito a las instituciones de ciencia de nuestro país a que paguen bien a sus científicos. Estamos especialmente preocupados aquí en el diario, publicamos hace unos días el impacto que esto va a tener en la lucha contra el cáncer. Le traslado una pregunta que me hacían desde la Asociación Española contra el Cáncer. Acaba de anunciar Trump hoy mismo que va a poner importantes aranceles a las farmacéuticas. ¿Qué impacto puede tener esto en los tratamientos, que es un ámbito que corresponde a sanidad, lógicamente, pero en ciencia tiene también repercusión? ¿Y qué medidas se van a tomar para amortiguar esas posibles consecuencias de un encarecimiento de tratamientos en los que la gente pues le va la vida, digamos? Bueno, ustedes saben que el Gobierno de España ha anunciado un paquete de medidas de 14.000 millones de euros. Somos conscientes de que uno de los sectores que se van a ver más afectados es precisamente el sector farma, y dentro de todas esas medidas pues va a haber medidas para este sector en concreto. Pero si me pregunta a mí desde el punto de vista científico, es cierto que nuestro país es un país líder en ensayos clínicos y vamos a seguir apostando para que precisamente en nuestro país se pueda hacer investigación de vanguardia y en la frontera del conocimiento, precisamente en el sector farma. Y además, una de las apuestas más decididas de este Gobierno ha sido por la salud de vanguardia. Uno de los PERTEs aprobados de los planes estratégicos con fondos de recuperación fue y es el PERTE de salud de vanguardia, con una movilización de 2.300 millones de euros, que ha tenido muy buena... se han movilizado prácticamente ya el 80% de los recursos, y hemos hecho cosas y hemos capacitado a nuestro país con capacidades que no teníamos. Por ejemplo, yo quiero recordar que en la pandemia en nuestro país no había ninguna empresa que fabricara vacuna humana, ninguna. Y a día de hoy tenemos una de las empresas que fue capaz de conseguir una vacuna aprobada para la COVID. Solo 7 países lo consiguieron y una fue España, a través de la vacuna de IPRA. Y dentro del proyecto estratégico europeo, precisamente para la autonomía estratégica europea, tenemos, se va a construir una fábrica de vacunas de ARN, Sylentis, que va a ser un proyecto también europeo. De manera que hemos sido capaces de armar toda una red precisamente para favorecer esos ensayos clínicos, esa salud de vanguardia, el consorcio Certera. En definitiva, hemos adelantado mucho gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entonces, lo primero sería un mensaje de tranquilidad desde el punto de vista de que somos muchísimo más fuertes que en crisis anteriores. Y el segundo mensaje de tranquilidad es que vamos a seguir apostando por la misma fórmula. Si nos ha funcionado para la crisis de la pandemia,
nos ha funcionado tanto como que hoy en día tenemos más personas trabajando que nunca y tenemos capacidades científico-técnicas que no teníamos, ¿por qué no vamos a saber hacerlo también ante esta crisis? ¿En qué situación está el CENIO? ¿Cuándo se va a abrir el proceso de selección de la nueva dirección? Pues mañana. Mañana abrimos el concurso internacional, era cuestión de días, y este concurso internacional tendrá un comité de selección para las candidaturas que nos vayan llegando. Lo presidirá el secretario de Estado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y se conformará este comité de selección por una serie de personas expertas o con una reputación reconocida. Se van a poner como requisitos pues, aquellas condiciones que hacen singular al CENIO, para que en definitiva se adapte como un guante la nueva dirección al propio centro y que tengamos la ocasión de abrir esta nueva etapa necesaria en un centro tan importante para nosotros como es el CENIO. ¿Esto se canalizará a partir, o sea, a través del patronato, entiendo, o será...? Sí, será este comité de selección el que establecerá los requisitos, el que irá haciendo las valoraciones de las candidaturas y le proporcionarán una candidatura al patronato, que será quien lo aprobará. Será quien lo elija. ¿Qué criterios se van a elegir o tener en cuenta para no repetir errores del pasado? ¿Se va a cambiar un poco la filosofía de algún modo? Si me está preguntando por la fórmula estatutaria que hay en la dirección del CENIO, en principio no. Seguirá habiendo dos cabezas, gerencia y dirección científica, eso seguro. Sí, lo que yo diría es que lo que no puede repetirse es que las dos direcciones, una la dirección científica, la otra la dirección económica y la gerencia, lo que no pueden estar es continuamente en la pelea, ¿no? Quizás una de las conclusiones que se ha sacado de esta crisis que ha vivido el CENIO, sobre todo extrayendo los informes que cada uno de los directores hicieron, la directora científica y el gerente y director económico, era que había acusaciones cruzadas y se generaba un ambiente que hacía imposible que ni uno ni el otro tomaran decisiones adecuadas, porque no se tenían en cuenta unos con otros. Es que si usted me dice que el problema, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones en un ministerio es que haya una ministra y un subsecretario, o en un ayuntamiento que haya un alcalde o una alcaldesa y que haya un secretario o que haya un interventorio, le diré, es que eso no es un problema, pero hay que trabajar juntos. Me refería más bien al perfil de los candidatos, ¿no? Que cuando se configuró el CENIO, a priori se buscaban candidatos fuera de España para que no hubiera... Pues no sé, para que fuera un perfil más internacional. ¿Se va a volver a optar por esa opción o todavía es pronto para saberlo? Yo creo que el secreto no está en si se es o no se es español. No creo que el ser o no ser español... También se criticó que eran figuras de mucho alcance científico pero poca experiencia en gestión. Entonces, no sé si por ahí... Por eso precisamente hay... miren, esto yo lo aprendí hace muchísimo tiempo, ¿no? A los grandes cocineros les pedimos además que gestionen restaurantes, que al final son empresas, ¿no? A los científicos en nuestro país se les exige no solo que se haga ciencia, sino que sean capaces de transferir esa ciencia y de generar empresas. Yo creo que hay que ir profesionalizando cada una de las etapas de la ciencia. Por eso considero que es adecuado que el CENIO o que los centros de ciencia tengan direcciones científicas, y para una dirección científica, qué mejor que un científico o una científica que sabe hacer ciencia, y por eso en el nuevo concurso se va a garantizar que el director o la directora del CENIO tenga capacidad propia para hacer ciencia, tenga capacidad para tener un grupo de investigadores e investigadoras que le proporcionará y le financiará el propio CENIO. No tienen que dejar de ser científicos y de hacer ciencia para ponerse... Eso ya pasaba, ¿no? Eso ya pasaba, para hacer ciencia, pero por otra parte
la parte económica no tienen por qué ser expertos. Un gran científico no tiene por qué ser experto en la materia de contratación de personal, en materia económica. Por eso, al final, son, bueno, como cualquier equipo científico, son disciplinas distintas, pero que están obligadas o llamadas a hablarse y a trabajar juntas. El nuevo plan de ayudas de investigación a la inteligencia artificial, que se canceló a finales de año con cierta polémica, se ha vuelto a poner en marcha. ¿Cuál es la novedad mayor en este sentido y por qué se cambió a última hora? Bueno, aquí lo he reconocido ya en varios foros y el propio Ministerio ha mantenido reuniones con la comunidad científica para explicarlo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido, bueno, un grandísimo balón de oxígeno, tenía como restricción o límite más quizás su mayor inconveniente era la limitación en el tiempo, ¿no? Entonces, ha habido en el Gobierno de España una serie de cambios en el Ministerio de Transformación Digital, sobre todo por parte de los ministros, ¿no? de quien encabezaba el Ministerio, y dentro del diseño de las herramientas, porque era dinero que venía del Ministerio de Transformación Digital, pues se eligió apostar por grupos e investigación en inteligencia artificial. Pero con los distintos cambios en el Ministerio de Transformación Digital, cada vez la convocatoria se iba retrasando y eso iba limitando el tiempo de ejecución de la propia convocatoria. Si normalmente un proyecto que se financia a través de fondos públicos dura 3-4 años, esta convocatoria nacía con un límite de 2 años de tiempo. Y al final entendimos que no iba a ser posible que los científicos, que los investigadores y las investigadoras hicieran el trabajo que requería este país solo con 2 años de duración. Y por tanto, oiga, de la necesidad virtud. Lo que hemos hecho es reconducir esos 35 millones de euros a otras cosas que sí que tienen unos plazos de ejecución que son posibles. De hecho, en este caso se han reconducido a obras de la Dana de Valencia. De hecho, se tomó la decisión de anular y de no sacar la resolución definitiva precisamente cuando el Gobierno de España hizo el ejercicio de recoger dinero del plan de recuperación que quedaba todavía sin ejecutar para obras que se tenían que hacer de la Dana, puentes, canalización, de servicios pues, como la energía, las telecomunicaciones, bueno, mucho gasto que había ahí en la Dana, y lo que hemos hecho ha sido aportar presupuesto nacional y sacar en la convocatoria una mejor convocatoria. De manera que los que intentaban presentarse a esa no se han quedado colgados, ¿o sí? Porque esa era la queja de los que se sentían agraviados, ¿entiendes? No, porque como los requisitos van a ser los mismos, el trabajo que se ha hecho para prepararse para la convocatoria les vale, y además van a tener 3 o 4 años para ejecutar el proyecto. Por tanto, como le digo, de la necesidad virtud, ha habido un retraso de tiempo, pero no es algo que haya ocurrido solo con esta convocatoria. Nosotros, por ejemplo, pues, la constelación atlántica, que es otro proyecto de ciencia de satélites, también acabamos sacándola del plan de recuperación porque los plazos de ejecución no eran posibles. Utilizamos el dinero para otras cosas y lo hemos puesto con presupuesto nacional. No es un ejercicio que se haya hecho solamente con esto. De hecho, ustedes saben que nosotros hemos ido negociando con Europa porque hemos cambiado algunos proyectos. Es muy difícil que el diseño de una herramienta que se diseñó en el año 2020, que estábamos en plena pandemia, que todavía no teníamos la vacuna, y se puso en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y los ministerios pusieron en aquel momento los hitos a cumplir y se movilizó y se parcelaron esos 70.000 millones de euros, es muy difícil que no se acabe incurriendo en algún cambio. Y este ha sido la casuística de esta convocatoria, pero bueno, bien está lo que bien acaba. Pues muchas gracias, ministra. Gracias.